regresiones, o mejor dicho, en el caso para la regresión potencial, exponencial o logarítmica, es mejor utilizar el coeficiente de correlación utilizando las covarianzas. Y vuelvo a repetir, para calcular el coeficiente de correlación de la regresión exponencial, potencial, o en este caso hiperbólica, es mejor siempre calcular el coeficiente de correlación por el método de las covarianzas. Es más fácil, ¿ya? Es más fácil. Bien, vamos a ver este ejemplo de regresión potencial. Bien, al igual que los logaritmos, ¿no? Se aplica el logaritmo porque esto es elevado a la potencia. Aplicamos logarítmicos, aplicamos logaritmo de y, logaritmo de a, lo separamos por b, y le queda logaritmo de x, ¿no? Eliminamos logaritmo de x porque el logaritmo de x va a ser siempre 1. Aquí está, ¿no? Siempre va a ser 1. Y una vez que aplicamos logaritmo, encontramos la ecuación de la recta. Ahí está. Logaritmo de y va a ser igual a b, o logaritmo de a va a ser igual a, o logaritmo de x que es igual a 1, ¿no? 1 aquí está. Bien, ¿cuál es el propósito? Ya explicamos en la anterior clase el propósito de convertir esta regresión potencial a una ecuación recta. Es para facilitar la interpretación de las variables. ¿Cuál de esas variables es más significativa? Ya sean 2, 3, 4, 5 variables. Aquí lo importante es encontrar A y B, el valor de A y el valor de B. Y hay dos métodos para encontrar el valor de A y el valor de B. El primer método es por la ecuación original. El segundo método es aplicando, ¿verdad? Graficándolo. Y el tercer método por el sistema de ecuaciones, ¿no? Se vuelve, por el sistema de ecuaciones con dos incógnitas, se vuelve más complejo, más difícil. Bien, una vez que nosotros ya encontramos esos valores, recién podemos nosotros graficar con esos valores. Luego, ¿qué hacemos? Encontramos la ecuación o los valores de la ecuación para reemplazar en utilizando el método de las covarianzas. Aquí simplemente, fíjense, ahorita vamos a crear una hojita en blanco. Bien. Cuando utilizamos el coeficiente de correlación por las covarianzas, es decir, la covarianza de la variable x respecto a la variable y, todo esto dividido entre la desviación típica de x por la desviación típica de y, esto va a ser igual a la sumatoria, dice, en este caso, de b para la regresión potencial u menos la media de u multiplicado por b menos la media de b. Bien, entonces, para la regresión potencial, logaritmo natural de la variable y va a ser igual a u. Logaritmo natural de a va a ser igual, en este caso, a b, de acuerdo a la ecuación. ¿Sí? Entonces, o en este caso, le ponemos logaritmo natural de a, logaritmo natural de a, que va a ser el resultado de a y a
que igual a U, ¿no? Y por lo tanto, a ver, voy a volver un ratito atrás. Por lo tanto, aquí B, aquí no, tenemos U menos la media de U al cuadrado B por la media de B. Entonces, seguimos. Logaritmo natural, entonces, logaritmo natural de A va a ser B. Logaritmo natural de A va a ser B. Este, entonces, para reemplazarlo nomás a B. Entonces, de ahí lo que viene en los libros, este cambio de símbolo. ¿Sí? Este cambio de símbolo. Por eso a veces algunos no se dan cuenta de dónde vienen estos cambios de estos símbolos. Y aquí abajo simplemente le ponemos la raíz cuadrada de U menos la media de U, todo esto elevado al cuadrado sobre N, por la raíz cuadrada de B menos la media de B, todo esto elevado al cuadrado dividido entre N. No se olviden que esto es sumatoria, ¿no? Bien, entonces es hacer el cambio nomás que se da en la fórmula. Entonces aquí lo voy a hacer con otro color para que se den cuenta, esto es como si fuera X menos la media de X. Y esto es Y menos la media de Y. Nada más, ese cambio. Después todos exactamente igual. Todo exactamente igual. ¿Sí? Bien, vamos a hacer un ejemplo entonces. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. Otro ejemplo, no vamos a hacerlo lo mismo. Bien, entonces aquí ya la formulita, esta es la formulita para encontrar A y para encontrar B, ¿no? Por el método simple. Ok, entonces calcular el coeficiente de correlación del siguiente conjunto de datos de la regresión potencial, ¿no? Bien, entonces este va a ser el ejemplo para X y para Y. Entonces X siempre es 1, 2, 3, 4 y 5. Y va a ser 80, 90, 110, 900 y 2100. Fíjense que los valores son altísimos. Los valores son altos. 80, 90, 110, 900. Eso lo vamos a hacer en Excel directamente. Entonces me tengo que salir. Nos vamos a Excel. Bien, el siguiente ejemplo, ¿no? X y la variable Y. Entonces aquí va a ser 1, 2, 3, 4, 5. La variable Y va a ser 80, 90, 110, 900 y 2100. Bien, entonces aquí tenemos que calcular B. ¿Qué es B? B va a ser igual a logaritmo natural de Y. B, ¿sí? Aquí tenemos, para calcular, vamos a tener logaritmo natural de B, ¿no? Entonces aquí, U menos la media de U elevado al cuadrado. Pero aquí va a tener B menos la media de B, todo esto elevado al cuadrado. Necesitamos
U menos la media de U por B menos la media de B. Necesitamos aquí un valor para calcular la media multiplicado de X, ¿no? Por B, U por B. Y vamos a insertar nomás una columna. Insertar. ¿No? Entonces necesitamos aquí multiplicar U por B. Media, ¿no? Sumatoria de X por Y. Listo. Veamos. X al cuadrado, U al cuadrado. Necesitamos X por B. Uno más nos falta, ¿no? Entonces, ok. Entonces aquí va a ser U al cuadrado y aquí va a ser U por B. Listo. No se olviden que U es X, ¿ya? Bien, entonces necesitamos insertar símbolo. Listo. Al cuadrado, ¿no? Cuadrado. Ahora este, control. Ok. Bien. Saque ustedes el logaritmo de Y y me distan. Esto va a ser igual, suma, abre paréntesis, este cuadrado, ¿no? Control P. Y este suma, abre paréntesis, este con este de aquí, cierra paréntesis. Listo, logaritmo de 80, ¿cuánto es, René? Necesitamos calcular la media aritmética. Aritmética. Para Y igual suma, este. ¿Cuánto es el logaritmo natural, jóvenes de 80, 180? Están durmiendo, siguen durmiendo, ¿no? 4,38 de 80. Y eso, 4,38, dígame. Esto le voy a preguntar en el examen, ¿cómo están durmiendo? 5,19. Exactamente, 5.
Mejor si me lo dictan con 4 decimales, ¿ya? 5,19, 5,1929. Anteriores, logaritmo natural de 80, 3820, ¿no? 4,3820. Exactamente. Bien, logaritmo natural de 5,7990. siguiente. 8,1886. 8, 1886. siguiente. 9,2591. Listo. Ok. Ya tenemos entonces igual suma. Abre paréntesis. Dice x menos la media de x. Este valor de aquí menos este valor de aquí. Cierra paréntesis. Lo elevamos al cuadrado, ¿no? Control B. Pero este es 11, no es 19. Listo. Para que se mantenga entonces el signo fijo. Ok. Entonces, igual suma, abre paréntesis, este valor menos este valor de aquí. Cierra paréntesis. Entonces aquí, en el signo le ponemos el signo del dólar. Listo. Ya tenemos esos valores. Ahora hay que multiplicar, suma, este para reemplazar en la fórmula. Más fácil, ¿no? Cuando ya tenemos todos los datos. Entonces tenemos este valor menos este valor por paréntesis, este valor menos este valor. Cierra paréntesis. Pero hay que mantener el signo, ¿no? Signo, signo, y aquí, sí. Listo. Bien. Entonces, ahora hagámonos los totales, ¿no? Ok, entonces ya tenemos el ejercicio resuelto. Ya tenemos el ejercicio resuelto. Ahora hay que reemplazar en los totales. A la forma. Bien. Necesitamos encontrar A sub 0 y A sub 1. Digamos A y B, ¿no? P por X. ¿Qué hacemos entonces? Marcamos esto de aquí. Nos vamos a insertar el gráfico de dispersión. Ahí está. Ese gráfico de dispersión. Entonces, nosotros necesitamos la ecuación de la recta, el valor de la ecuación de la recta. Bien, damos ahí, agregar línea de tendencia y le damos la, fíjense, esa, el gráfico, ese es el gráfico. Y esa es la ecuación. Ahí está. Esa es la ecuación de la recta.
Bien, queremos ver el gráfico original entonces. El gráfico original. Insertar gráfico de dispersión. Lo vamos a traer aquí. Vamos a traer aquí. Y derecho, agregar línea de tendencia. No se olviden que la regresión potencial. Queremos ver el gráfico de regresión. Ese es, ¿no? Un poquito más grande. Bien, lo vamos a... Ya. Ese es el gráfico original. ¿Sí? Y esta es la ecuación de la recta ajustada. Supuestamente ajustada. Listo. Ahí está. Entonces aquí la variable que más se ajusta a la realidad es la variable x2 y x4. Aunque un poco más cerca la variable x1. La variable x3 y x5 totalmente se dispersan. Pero si los valores aquí, fíjense, de la variable x3 no es alto, es correlativo. Y de la variable x5, claro, sí los valores se alejan. Bien, entonces, esta es la ecuación de la recta. Ok, lo vamos a copiar todo esto y vamos a calcular el coeficiente de correlación. Entonces, vamos a calcular el coeficiente de correlación con esos valores. Vamos a ver si las variables son altamente dependientes o no. Listo. Ahí ya estamos en lo último casi. Estamos. Listo. Bien, vamos a borrar este. Bien. Lo vamos a copiar el ejemplo aquí, ¿no? Lo vamos a copiar los gráficos. Listo. Otra vez tenemos que salirnos para copiar los gráficos. Y o sí, este gráfico es el que nos interesa. Vamos. Sí o sí, que estos pasos no se puede ir de manera directa, porque es otro programa, ¿no? Entonces, el gráfico, ese es el gráfico. Ok. Bien, entonces hay que reemplazar la fórmula, ¿no? Aquí arribita está la fórmula. Vamos a copiar. La vamos a hacer en otra hojita. Bien, tenemos entonces que la ecuación va a ser igual a B, que es igual a A más B por X, ¿no? La ecuación entonces va a ser igual a su valor, aquí está, valor de A 700, menos 799. Menos 799 más su valor es 485. 485 de, en este caso,
de x. Con ese valor reemplazamos la ecuación de la recta y nos sale como está en el gráfico. Bien, ahora la covarianza. El coeficiente de correlación va a ser igual, dice, a la covarianza de la variable x respecto a la variable y dividido entre la división típica de x por la división típica de y. Y esto va a ser igual a la sumatoria de u menos la media de u por b menos la media de b. Todo esto dividido entre n. Y abajo va a ser la raíz cuadrada de la sumatoria de u menos la media de u. Todo esto dividido entre n por la raíz cuadrada de la sumatoria de b menos la media de b, todo esto dividido entre n, pero todo esto al cuadrado, por si acaso. Y esto va a ser igual a, 5, son los valores, ¿no? Arriba va, sumatoria de b va a ser 4.850. 4.850. Y abajo la raíz cuadrada va a ser de, y va a ser 5 por la raíz cuadrada de, y va a ser 5 igual. Entonces tenemos aquí sumatoria de, va a ser 10, ¿no? Este es 10. Y el otro va a ser de, a ver, 3.094.920. 3.094.920. 3.094.920. Listo. Resultados, jóvenes. Resultados. Aquí es 1.4142 por 3.094.920 dividido entre 5 son 618.984. 618.984. Aquí es 786,75. Sí, por 1.4142 igual. Entonces aquí el coeficiente de correlación va a ser igual a 970 divididos entre 1.112,63, redondeándolo, ¿no? Y este resultado va a ser 970 dividido entre 1.112, 1.112,63, 0,87. 0,87. ¿Qué significa eso? Que existe alta correlación. Alta correlación. Ahora, si calculamos el coeficiente de determinación, que es r al cuadrado, entonces este resultado que es 0,8718, lo elevamos al cuadrado, ¿no?
Entonces 0,8718 elevado al cuadrado, 0,76. 0,76. Sigue siendo alta correlación. Sigue siendo alta correlación. Entonces, ¿qué significa esto? Que entre la variable, en realidad, la variable que mayor define es esta y esta variable. Y esta de aquí. Esas tres variables son las que están definiendo que existe una alta correlación de la variable y respecto a la variable x. Respecto a la variable x1. Entonces, aunque los valores de la variable 3 en este caso, los valores de la variable x5 son valores altísimos, pese a que esos valores son altos, entonces son totalmente dependientes de x3 y x5. Totalmente dependientes. Bien, ¿por qué será que la variable x3, aquí x3, se dispersa? Totalmente se dispersa, fíjense, y es correlativa. Entonces, pueden ser otros factores que están determinando. Otros factores, ¿no? Pueden ser otros datos, pero igual, no importa. Aunque sean otros factores que están influyendo, vamos a hacer que estos valores pertenezcan a este grupo y vamos a ver qué pasa con la ecuación de la recta. Vamos a ver qué pasa con la ecuación de la recta. Entonces, las variables que están explicando un mejor comportamiento y que se acercan a la realidad van a ser la variable x1, la variable x2 y la variable x4. X4. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría si hacemos una encuesta y hablamos del mercado financiero? Y nos dicen la gente se están retirando del banco. ¿Y por qué se están retirando del banco? Tasas de interés muy altas y mala atención. Tasas de interés muy altas, se están dispersando, se están yendo. Y son gente que más aporte, más ahorro tiene, digamos. Entonces veamos esa variable, identificamos en la encuesta x3 y x5 son esas variables. Tasas de interés muy altas y mala atención. Lo demás está normal. ¿Qué hacemos para que vuelva la gente al banco? Bajamos las tasas de interés y capacitamos al personal para que la atención a los clientes sea más eficiente. Para eso hay que hacer proyectos, ¿no? Hay que aplicar estrategias, proyectos que estén orientados justamente a que estos clientes no se vayan del banco. ¿Cómo sabemos eso? Aquí nos están dando, ¿no? Nos están diciendo. Igual podemos utilizar el mismo ejemplo para tomar decisiones, empresariales, porque esto es proyección a largo plazo. Si hablamos de proyección, por ejemplo, si nosotros no mejoramos la atención del cliente y no bajamos las tasas de interés a mediano y largo plazo, los clientes se van a ir retirando. Entonces, ¿qué hay que hacer?
hay que adoptar algunas medidas, como por ejemplo, ciertas estrategias o elaborar un proyecto de inversión que nos permitan reducir estos seminarios, talleres, qué sé yo. Ahora, fíjense, si estos datos estuvieran basados, datos reales, por ejemplo, el registro del Banco Central de Bolivia de los números de cliente de unos 20, 30 años atrás, vamos a comparar estos datos con esos datos históricos. Y este comportamiento va a ser similar. Es decir, hace 20 años los clientes del banco se retiraban por altas tasas de interés, sí. Hace 20 años los clientes se retiraban de los bancos por una mala atención, sí. Y le sigue la misma trayectoria. Pueden pasar 10 años, pueden pasar 20 años, sigue la misma trayectoria. Entonces, aquí esta variable x3 y x5, al introducirlo a los software informáticos estadísticos, seguramente hay una condición aquí. Por eso, fíjense, en los ejercicios de regresión exponencial, con el ejercicio de regresión potencial se sigue manteniendo esas variables. En Estados Unidos y en Europa, por eso los organismos internacionales exigen transparencia en el manejo de los datos estadísticos del Producto Interno Bruto, de todo, volumen de exportación, tasas de interés, tanto activas como pasivas, que sean totalmente públicas. Totalmente públicas. ¿Por qué razón? Para que la base de datos de todas estas empresas públicas bolivianas y privadas estén a conocimiento del público a nivel mundial. Pues resulta que en Bolivia no tenemos datos, no tenemos información, no tenemos una base de datos. La mayoría de los casos, la mayoría de los ejercicios que se están haciendo en estadística es con simuladores que no son reales. Por eso los países desarrollados no se equivocan en la toma de decisiones, porque toman referencia y comparan sus datos reales, comparan con los datos históricos. ¿Sí? Datos históricos. Entonces, ¿por qué sabemos nosotros que no tenemos base de datos? Porque no está publicada la base de datos. Tendremos que pedir permiso, pagar, no sé qué, para que nos den la base de datos. ¿Sí? Para que nos den la base de datos. Entonces, ese es el problema que ahorita pasa en Bolivia. No tenemos la base de datos publicada, ¿no?, en Internet para poder trabajar con datos reales. Por eso los organismos, tanto el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, Transparencia Pública Mundial, por ejemplo, ¿no? Hay ONGs que se dedican justamente a trabajar estos datos y publicar los datos de las grandes compañías. De las grandes compañías. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Estáis jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Estáis? Ok. Regresión hiperbólica. Y no hay, no, regresión hiperbólica. Este es lo mismo que hemos hecho de regresión potencial. Regresión hiperbólica. Bien. La regresión, ¿no?
hiperbólica se utiliza, la regresión hiperbólica se utiliza también para tomar decisiones más fidedignas cuando tenemos un conjunto de variables, ¿sí? Y la regresión hiperbólica, su fórmula es así, más fácil todavía, ¿no? Entonces, la regresión hiperbólica, su formulita va a ser igual a y a 1 sobre a sub 0 más a sub 1 por x. Bien, donde dice y va a ser igual, o mejor dicho, b va a ser igual a 1 sobre y. Por tanto, se puede trabajar esta regresión hiperbólica con puros decimales, ¿no? O sea, con valores más ajustados. Entonces, el concepto de regresión hiperbólica es una ecuación de estas características donde los valores son más ajustables, más pequeños. Por ejemplo, para los valores de x y y, tenemos x y y, 0,1, 0,2 y así sucesivamente, 0,3, 0,4 y 0,5. Los valores de y van a ser 0,95, por ejemplo, 0,86, ¿no? 0, puede ser 70, 0,60 y 0,51. Fíjense que los valores van descendiendo. Estos valores, ¿dónde podemos observar gráficamente? Estos valores para y estos valores para x. No se olviden que aquí es 0. Siempre va a ser 0 ahí. Entonces, estos valores 0,1, 0,2, 0,3 son más pequeños. No se olviden que esto hay que graficar. Supongamos que todo esto sea 1. Todos estos valores. Y empezamos aquí, ¿no? 0,1, así sucesivamente. Es decir, estos valores están entre 0 y 1. Estos valores de aquí están entre 0 y 1 igual aquí. Entre 0 y 100. Para los ejes de y, ¿no? Entre 0 y 100 aquí. Y aquí este valor entre 0 y 1. Son más pequeños, más pequeñitos. A ver, vamos a graficar esos valores. Vamos a colocar valores y vamos a calcular. Calcular entonces nos dice, calcular el coeficiente de correlación para el segundo conjunto de datos utilizando la regresión hiperbólica. Vamos a ver cómo se observa esos gráficos. Lo haremos en Excel primero, para que se den cuenta ustedes. ¿Sí? Nos está pidiendo calcular el coeficiente de correlación utilizando las covarianzas. Variable X, ¿no? División típica de X y división típica de Y. Vamos a ver qué sucede. Ok. No se olviden, ¿no? Es 0,95, 0,86, 0,70, 0,60 y 0,51. Ok. Bien, entonces, regresión hiperbólica, ¿no? X y la variable Y. Entonces, aquí tenemos 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 y 0,5. Al otro lado tenemos 0,95. El otro
¿Otro valor cuánto es 0,80? 0,60. O 70, ¿no? Aquí. 0,70. 0,60 y 0,51, ¿no? 0,51. Bien, vamos a graficar a ver la ecuación de la recta con este valor. Entonces, insertar gráfico de dispersión. Así sale la ecuación de la recta. Inversa. ¿No? Es la inversa porque uno es la inversa en realidad. Bien, entonces, coloquémosle línea de tendencia lineal. Así va a salir, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser su ecuación? Exactamente. En realidad es la inversa. Es la inversa. Veamos el gráfico original de esto. Inicial, dispersión. Línea de tendencia. Esta es la hiperbólica, ¿no? Pero aquí no está la hiperbólica. Ahí veamos este tipo de gráfico. Si fuera potencial, fuera así. Si fuera logarítmica, fuera así. Si fuera media móvil, era así. ¿No? Cuando se trata de dos periodos. Personalizar, ¿no? Automáticamente. Bien, entonces es la inversa. Y la hiperbólica, no. Es la inversa, ya sabemos que es la inversa. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular el coeficiente de correlación. Y entonces tenemos que calcular aquí x al cuadrado, multiplicar x por b, multiplicar x menos la media de x al cuadrado, ¿no? Para poder reemplazar en la fórmula. Después calcular b menos la media de b, todo esto elevado al cuadrado. ¿Sí? Después tenemos que calcular los valores estos, ¿no? Gráfico, este. B menos la media de B. Todo esto al cuadrado, ¿no? Entonces, no, pero es tiempo. Aquí no, ok. Listo. Vamos a calcular la media, ¿no? La media aritmética. Entonces, para eso necesitamos calcular sumatoria, ¿no? Sumatoria para cada caso. Listo, entonces, media aritmética para X, media aritmética para Y. Listo, entonces aquí necesitamos igual suma, abre paréntesis, este valor entre 5 valores. Listo. Igual suma, abre paréntesis,
este valor entre 5. Cierra paréntesis. Listo. A ver, ¿está bien? Ok. A ver, rapidísimo lo vamos a hacer. Suma, abre paréntesis, este valor, todo esto. Listo. Sumatorio. Ahora, suma, abre paréntesis, este, por este valor de aquí. Listo. Este valor de aquí, abre paréntesis, este, menos este valor de aquí, abre paréntesis, todo esto lo llevamos al cuadrado. Entonces, para que mantenga este signo, listo, enter. Fíjense que tiene el mismo comportamiento de todas las variables. ¿Sí? El mismo comportamiento. No cambia. Abre paréntesis, este valor, menos este valor de aquí. Por esto. Licenciado. Sí, Ahí en la suma del x elevado al cuadrado sale 0,55. la sumatoria total, ¿no? Sí. Sí, ahorita vamos a ver eso. Listo, ahora, este valor de aquí va a ser igual a suma, abre paréntesis, este valor menos este valor, cierra paréntesis, por, abre paréntesis, este valor menos este valor, cierra paréntesis. Pero tiene que mantenerse fijo. Este fijo y este fijo. Siempre al introducir la fórmula se tarda, ¿no? Ok. Bien, sumatoria. Ahora vamos a aplicar sumatoria. A ver, vamos a ver si funciona la sumatoria igualita. 55 sale, ¿no? Licenciado. Ahora está bien, ¿no? Sí. Ok, esos son los totales. Entonces, aquí dice. Inicio. Centramos la información. Ahí está. Estas son las medias, todo eso está el gráfico. Ese es el gráfico que vamos a encontrar. Y esa es la ecuación que vamos a encontrar. ¿No? Ok, copiamos entonces esto el ejercicio para reemplazar en la fórmula ya. Son las medias. Entonces, si tenemos buen internet, funciona bien la pizarrita, pero si el internet está... El día lunes no pasamos clases por esa situación, porque nunca pudimos habilitar el internet, recién a mediodía. Y lo vamos a hacer aquí el ejemplo. Aquí está el ejemplito, este es el mismo. Y lo traeremos ahí. Y el gráfico bajito, ¿no? Salir. Sí o sí tenemos que salir para copiar el gráfico. Ahora sí. Frecuencia, ¿no? Ok. Listo. Ahí está el gráfico. Esa es la ecuación, ¿no?
Bien, entonces, reemplazando la ecuación tenemos, lo voy a borrar esto de aquí. Entonces, para graficar, en realidad, la inversa, este valor y va a ser igual a 1, todo sobre a sub 0 va a ser 1,036. 1,036. Menos, dice, ¿no? Haz más, Sí, menos, Menos 1,08 por X. Esa es la ecuación de la recta. Entonces, los valores, fíjense, si dividimos este valor menos todo el valor y reemplazamos por X, tenemos que, con esta formulita, tenemos que sí o sí encontrar esa línea. Sí o sí. Bien, entonces aplicamos el coeficiente de correlación. Bien, el coeficiente de correlación utilizando la covarianza de la variable X respecto a la variable Y dividido entre la división típica de X por la división típica de Y, esto va a ser igual, dice, a la sumatoria, este valor de aquí, menos 0, menos 0,108 dividido entre 5. Todo esto dividido entre, aquí está, ¿no? 0,1 raíz cuadrada de 0,1 dividido entre 5 por raíz cuadrada de 0,1178, 0,1178 dividido entre 5. Listo, ¿cuánto es el resultado? Aquí arriba es negativo. Negativo, ¿no? ¿Cuánto sale? Menos 0,0216. Ahora, 0,1 dividido entre 5 igual raíz cuadrada de 0,02, 0,14. 0,1414 por 0,11 788 dividido entre 5, 0,023. Raíz cuadrada 0,023. 0,1516. 0,1516 por 0,1414, 0,021. Entonces aquí sería, el coeficiente de correlación va a ser igual a menos 0,0216 dividido entre 0,02144. Igual, ¿no? Menos 0,0216 dividido entre 0,02. A ver, aquí no puede ser mayor a 1, pues, ¿no? Aquí está el problema. 0,1178 dividido 0,023 576. 0,1535 sale por 0,1414. 0,0217. Ese. Este resultado es 0,0217.
Entonces dividido en 0.0 dividido entre 0.02. Ese es el resultado. Menos 0,9954. ¿Qué significa esto? Alta correlación. Alta correlación. Resulta que, jóvenes, aunque los valores sean más pequeños, fíjense, los valores son más pequeños respecto a los valores de Y, todos estos valores de Y se ajustan a la ecuación lineal. Todos se ajustan. Entonces, si se ajustan, va a haber alta correlación. ¿Por qué sale negativo? Negativo porque es la inversa. ¿Sí? Es la inversa. Entonces, pese a que esta variable lo hemos convertido al revés, en otras palabras, en vez de salir lineal, es la inversa, existe correlación. Quiere decir que la variable Y es altamente dependiente de la variable X. Si la variable X cambiara de valores, aumentara de valores, la variable Y disminuye. Como la variable Y aquí han aumentado, entonces los valores de la variable X disminuyen. Siempre se va a dar esa relación, causa-efecto, causa-efecto. Sube los valores de X, disminuye los valores de Y. Sube los valores de Y, disminuye los valores de X. Una relación inversa. Por lo tanto, entonces, para este ejemplo, existe una alta correlación entre la variable Y respecto a la variable X. Es decir, en un 99% los datos son totalmente dependientes de la variable X. Los valores de la variable Y son totalmente dependientes de la variable X. ¿Y cuál es esa variable que hace altamente dependiente? Fíjense, 0,1 respecto a 0,95. Casi el 100% depende, uno por uno. Uno por uno. Y en total, el conjunto de la variable hace que exista un mayor, alto grado de relación, de asociación de esa variable, de dependencia de ella. Bien, entonces, hemos visto el análisis de correlación a través de la covarianza, hemos visto el análisis de regresión, hemos visto el análisis de determinación, y en cada uno de esos modelos nos muestra que para un conjunto de variables hay correlación. Existe correlación entre la variable Y la variable X. Bien, desde el punto de vista de la regresión lineal, todos los datos estadísticos se demuestran que hay que ajustar, hay que acercar las variables al punto origen y demostrar si hay correlación o no hay correlación. Cuando hablamos ya de multivariable o variable bidimensional, en este caso bi dos variables, y cuando hablamos aquí 5 variables es multi, hablamos de la regresión lineal múltiple. Entonces, esa regresión lineal múltiple que no se puede graficar de manera lineal, se utilizan los métodos de la regresión potencial, ¿no? La ecuación potencial, logarítmica, hiperbólica, la cuadrática. Y todos esos valores se ajustan. Todos esos valores se ajustan a la ecuación lineal. Entonces, ya sea estadísticamente
y gráficamente se demuestra que las variables o un conjunto de variables tienen relación entre sí. Tienen relación entre sí. Por tanto, entonces, estos mismos métodos pueden ser aplicados a cualquier sector de la economía, siempre y cuando que esas bases de datos sean fidedignas, sean fidedignas. Entonces, los pronósticos de los resultados, pueden ser alentadores, bien precisos, bien precisos. En ese caso, cuando se toman decisiones así bien correctas, con cálculos matemáticos, lo óptimo, las empresas tienen ganancias, se arriesgan, invierten y tienen ganancias. E incluso sus proyecciones a mediano y largo plazo son exitosas. Es por esa razón es que las universidades nos hacen aplicar estos modelos para demostrarle a los estudiantes que las variables se relacionan entre sí, ya sean bidimensionales, que son dos, o multidimensionales, que se pueden ajustar, se pueden corregir, ¿verdad? Y se pueden demostrar. Incluso habíamos visto que se pueden cometer errores al introducir la variable y o al estimar la variable y. Entonces, para eso estimado, calculamos, ¿no?, el error estimado a través del coeficiente de estimación poblacional y nos permite encontrar el error y además corregir ese error, ajustar ese error, tratar de que ese error sea más preciso, sin cambiar las variables, sin cambiar las variables, sin modificar las variables. Bien, entonces, estos datos, tal como están así, ahorita no lo van a ver nunca más. Cuando lleven econometría, van a trabajar ya con datos reales de otras empresas, de otros países. ¿Qué es lo que van a calcular? Directamente esto es lo que van a calcular. Directamente, ¿sí? En este caso, los coeficientes de correlación. Directamente. O los coeficientes de determinación. Esto paso por paso no lo van a ver, porque se supone ya que ustedes saben cómo calcular el coeficiente de correlación para una regresión hiperbólica, para una exponencial, para una logarítmica. Y ahorita con el tema, por ejemplo, los que están estudiando comercio internacional, necesitan aumentar los volúmenes de exportación y proyectar esos volúmenes de exportación a mediano y largo plazo. ¿Qué cantidad de algodón van a exportar de aquí el 2025 al 2030? Hay que proyectar. Algodón, soya, mineral, hay que proyectar. ¿Por qué? Porque la población aumenta. Y si aumenta la población, entonces las empresas tienen que aumentar sus volúmenes de producción. Ahora, si aumentó la demanda internacional de productos bolivianos, hay que aumentar y proyectar los volúmenes de exportación en toneladas métricas. Pero utilizando estos métodos estadísticos. Ya no van a utilizar esta fórmula así precisa. Directamente van a utilizar el SPS, el MASTAT o el STATA, ¿verdad? Y van a proyectar directamente. Y ahí van a ver los volúmenes de exportación, los ciclos, ¿no?, de las exportaciones. Se dicen ciclo a este tipo de gráfico, por ejemplo. A ver. Bien, por ejemplo, tenemos aquí un cuadrito. Bien, y aquí estos son valores estimados. Y aquí están los años. Desde el año, digamos, 2000 al año 2022. 2022. Entonces vamos a ver comportamientos así, por ejemplo, ¿no? O así, otros así.
Estos se llaman ciclos. Y estos ciclos que son subida y bajada en español, que son crecimiento y decrecimiento, esto se calcula, ¿verdad?, en función al tiempo. Se llaman series de tiempo. Por ejemplo, queremos ver el comportamiento de las exportaciones de algodón, por ejemplo, del 2000 al 2023, al 2022. Y tenemos justamente el 2022 en enero, por ejemplo. En enero, febrero se ha exportado esa cantidad. Ah, pero antes el comportamiento era constante, era fijo. Pero resulta que el 2003 aumentó los volúmenes de exportación de algodón. Resulta que en este periodo de tiempo, el sector productores de algodón tuvieron mayores utilidades, mayores ganancias, porque exportaron la mayor cantidad de algodón. Y otra vez esto puede seguir, ¿no? Puede seguir. Y resulta que el 2030 bajó, hay un pico. Estos tipos de ciclos se ven en los tipos de cambio, en los volúmenes de exportación de todo tipo de productos, materia prima, productos no tradicionales, productos tradicionales. Cuando tienen estos picos hacia abajo, se llaman crisis económica. Entonces, ¿en qué año se dio? Puede decir, ¿no? Entonces, esto va recorriendo, va recorriendo, va recorriendo. Y esta información está ya en la base de datos. Nos fijamos en esa base de datos y comparamos todo eso. Ah, en tal año, o sea, o cada 10 años o cada 15 años hay crisis. Pero podemos evitar esas crisis. ¿Por qué se dio esa crisis? Podemos evitar, ¿no? En vez de que haya crisis, haya auge. Entonces, para eso se utilizan estos tipos de gráficos en serie de tiempo para seguir la proyección, el comportamiento de cada una de las variables que se exportan o consideran para un análisis económico, financiero a mediano y largo plazo. Lo van a ver en otros tipos de gráficos. Normalmente la mayoría, por ejemplo, de los profesores que dictan econometría, van a trabajar con puros datos ajenos, digamos, ¿no? De otras empresas, como como la bolsa de valores de Tokio, de Japón, como los volúmenes de exportación, por ejemplo, de las empresas aeronáuticas, empresas de transporte marítimo en Estados Unidos, digamos, de 20, 30, 50 años atrás. O sea, nada que ver con la realidad, ¿no? Bien, lo ideal sería tener la base de datos nosotros de los volúmenes de exportación de soya, de algodón, publicado. Entonces nosotros bajamos de internet y analizamos esa información y trabajamos con esa información. Real, en tiempo real podemos trabajar también. Sí, en tiempo real. Bien, jóvenes, ¿no? Entonces hasta aquí hemos terminado el programa 100%. 100%. Nos ha faltado un poco de práctica en los laboratorios pero los centros de laboratorio paran en mantenimiento, nunca hay tiempo, nunca hay hora disponible para hacer prácticas del SPS. En el SPS, jóvenes, se trabaja con la base de datos ya procesada, ya elaborada. Podemos introducir introducir la base de datos. Se puede hacer una encuesta, introducir la base de datos. Incluso se puede, a través de varios programas, el QR o el SRL o el STAT, ¿no? Se puede introducir datos, más variables ahí. Se puede. Entonces, y eso van a ir aprendiendo de poco a poco, poco a poco. Y eso lo van a ver en econometría, ¿sí? O en estadística 2 también algunos profesores que utilizan información, ¿verdad? O simuladores de información que pueden ustedes utilizar esos métodos. Pero estos pasos, así estos cuadritos, estas formulitas paso a paso, es la única vez que lo van a ver.
E incluso ni se van a acordar ustedes de esta formulita para cuando hagan sus tesis. ¿Sí? Siempre van a hablar de covarianza, coeficiente de correlación, coeficiente de determinación y listo. Pero es importantísimo. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Dicen el examen para el No lunes. sé, ya ustedes pónganse de acuerdo, el viernes me avisan. El viernes vamos a avanzar un temita que está fuera del programa, el índice de precio al consumidor. ¿Cómo se calcula el famoso IPC? Entonces, ¿ya? Eso vamos a hacer unos 2 o 3 ejercicios, cómo calcular el índice de precios al consumidor, ¿no? Índice en este caso, índice de Patch, las PAIRE y el índice ponderado. En Bolivia, el índice de Fisher, ¿no? En Bolivia, ¿verdad? Hablamos de incremento salarial. Y el incremento salarial está en función al índice de precios, el famoso IPC. Pero ¿cómo se calcula el IPC? ¿Cómo se calcula? Entonces tiene que haber información para calcular. Entonces, esos llevan ustedes teoría de las decisiones, han debido llevar teoría de las decisiones, teoría 1, teoría 2, y se la ve también en algunas materias en macroeconomía, ¿no? Dependiendo del profesor también. Entonces, eso vamos a ver unas 2, 3 formulitas, cómo calcular el índice de precio al consumidor, los índices ponderados, para ver la evolución del incremento de los precios de un año a otro, ¿no? Por ejemplo, ahorita en Bolivia, todos los precios se han incrementado, de todos los productos, se han incrementado. O sea, en este caso, para el empresario productor, o para el empresario que fabrica productos, o para el empresario que se dedica a la actividad comercial, está teniendo ganancia extraordinaria. ¿Por qué está teniendo ganancia extraordinaria? Porque han subido los precios de los productos. Y si han subido los precios de los productos, quiere decir que hay escasez de productos. Cuando hay escasez, suben los precios. Otra teoría que explica por qué suben los precios, por el exceso de demanda de esos productos. Pero ahorita no hay un exceso de demanda porque porque el exceso de demanda es porque hay mayor ingreso, mayor dinero. Imagina, ahorita hay escasez de dinero. Y al haber escasez de dinero, hay escasez de inversión, escasez de producción. Entonces, cuando los productos son escasos, los precios suben. Vamos a ver la evolución de los incrementos de los precios. Para eso se utiliza el índice de Patch, Aire, Fisher y el índice ponderado, ¿no? Índice ponderado. Licenciado, tengo una pregunta. El examen parcial va a ser usted dio fecha el lunes 18 o el sábado 23, ¿cierto? Sí. Ah, ya. O sea, este lunes y el próximo sábado. Listo, gracias. No. Este sábado o el próximo lunes. Ah, listo, gracias, licenciado. Entonces, si quedamos para el día lunes, entonces tenemos que empezar 7:30 el examen, más o menos 7 en punto, hasta las 9. 2 horas voy a pedir yo, no den tiempo. ¿Sí? Ahora, para encontrar A sub 0 y A sub 1, jóvenes, tienen que aplicar esta formulita. Ahorita, esta formulita. ¿Lo ven? Esta. Para el caso de la ecuación exponencial, logarítmica y potencial. Para regresión lineal simple, hemos dado al inicio cómo se calcula por el sistema de ecuación, ¿no? Por el sistema, porque ustedes en clase no van a poder utilizar el Excel.
no van a poder utilizar el Excel. Este ejercicio, por ejemplo, voy a hacer calcular el coeficiente de estimación, después calcular el coeficiente de estimación poblacional, calcular el coeficiente de correlación y calcular el coeficiente de estimación. Y, ¿verdad? Calcular el coeficiente de correlación de cada una de las variables. De cada una de las variables. Fíjense, cada una de estas tiene su propia fórmula. Háganse un formulario. ¿Cuántos pasos tienen que hacer? Lo contamos el otro día, ¿no? 6 pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos. Y demostrar si hay correlación variable por variable. ¿Sí? Entonces, este ejercicio va a valer 25 puntos. Así vamos a dar ejemplos chiquititos, vamos a dar así con valores pequeñitos para que sea más fácil la interpretación. Bien, entonces, para calcular el coeficiente de correlación de regresión lineal, lineal, solamente lineal, entonces hemos visto, ya les enseñé yo a encontrar la formulita para A sub 0 y A sub 1, aquí está, para A sub 0 y A sub 1. Con 2 incógnitas. Y si es con 3 incógnitas, con 4 incógnitas, por ejemplo, va a salir una pregunta cuando yo les pregunte calcular el coeficiente de correlación para la siguiente ejemplo, utilizando la ecuación cuadrática, por ejemplo, ¿no? Donde y es igual a sub 0 más a sub 1 por x sub 1 más a sub 2 por x sub 2 al cuadrado. Esta es la cuadrática. ¿Cómo van a encontrar a sub 2? Ya a sub 0, a sub 1 sabemos, pero a sub 2 tienen que aplicar el sistema de ecuación con 3 incógnitas. Les he dicho yo, revisen cálculo 1, cálculo 2. Sistema de ecuaciones. ¿Cómo simplificar sistema de ecuaciones? Encontrar la primera, la segunda, la tercera incógnita. Les he dicho yo. Les voy a preguntar en el examen. Máximo 3 preguntas voy a hacer en el examen. Calcular el coeficiente de correlación lineal. 1. Calcular el coeficiente de correlación múltiple y ajustar, graficar sus resultados. Y encontrar el coeficiente de correlación utilizando ya sea la exponencial, la logarítmica o la potencial. O la cuadrática. 3 preguntas, nada más que 3 preguntas, pero completitas, ¿sí, no? Completitas. ¿Podría repetir, por favor, dice? ¿Cómo? ¿Podría repetir de nuevo, por favor? Ya, le voy a preguntar solamente 3 preguntas. Pero completa cada pregunta. Calcular el coeficiente de correlación lineal por los métodos de la expresión práctica, por la covarianza, ¿no? Así sucesivamente. El segundo, calcular el coeficiente de correlación, el coeficiente de estimación, el coeficiente de estimación poblacional, el coeficiente de determinación utilizando el coeficiente de estimación poblacional y graficar sus resultados. Este ejercicio, ¿dónde está? Este ejercicio. Este es completo, ¿no? Ahí está, coeficiente de estimación poblacional. Este es coeficiente de estimación. ¿Y qué es el coeficiente de estimación, jóvenes? El error típico. Corregir el error por a través del coeficiente de estimación poblacional. Corregir. Entonces, calcular, dice, aquí dice calcular el coeficiente de correlación utilizando la expresión práctica, dice, por ejemplo. Demostrar, ¿no? El que les voy a preguntar es este.
Este de aquí. Aquí dice, ¿no? Correlación parcial. Correlación parcial. Entonces, ¿qué hacemos aquí con el análisis de correlación parcial? Lo que hacemos es demostrar variable por variable si tiene correlación o no tiene correlación. La palabrita correlación significa si la variable y con la variable x tienen un grado de, en este caso, de dependencia. Esa dependencia se llama correlación. Se le llama, hay correlación, ¿qué más dijimos? Asociación. Se le llama también, una variable depende de la dependencia, ¿no? Y esa palabrita, correlación, dependencia, asociación, la palabra es una variable cualitativa, pero esa variable cualitativa sí se puede medir. Entonces, para medir utilizamos los coeficientes de estimación o de correlación, ¿no? Para medir. 4 formas de medir ahí esas variables si tienen asociación, dependencia o no. A través del coeficiente de correlación utilizando la covarianza. A través del coeficiente de correlación conociendo A sub 0 y A sub 1, la constante. Conociendo las y estimadas, ¿sí? Es decir, cuando utilizamos la y estimada, estamos utilizando el método de los cuadrados mínimos o mínimos cuadrados. ¿Qué estamos haciendo? Estamos reduciendo a la expresión a los valores más pequeños, utilizando ya y eliminando todos los errores, como este caso de aquí. Este caso de aquí, y estimado. Podemos calcular, fíjense, el coeficiente de estimación, los errores estimados y el coeficiente de correlación con los datos ya estimados y el coeficiente de determinación con los datos ya corregidos, para ver si hay correlación o no hay correlación en esas variables. Ok, jóvenes, no quiero confundirlos más. Entonces, 100% jóvenes que les voy a preguntar yo este ejercicio completo. Todos los ejercicios completos. Termina los ejercicios con el gráfico y terminan los ejercicios, ¿no? Encontrando los valores de A sub 0, A sub 1. Ok. Este es el último, ¿no? Bien, jóvenes, ha sido un gusto, un placer. Si no hay pregunta, entonces, lunes estaríamos dando examen, ¿no? Dicen, ¿va a entrar el lunes en el examen? Sí, va a entrar. Va a entrar. No estaba preguntando de los prácticos. He visto algunas preguntas de los prácticos tan bonitas para preguntar en el examen. Puede ser una pregunta que entre de los prácticos, del práctico 6 y del 7. Una pregunta. Puede ser. Entonces, por favor, nuestra secretaria para el día lunes tiene que recoger todos los prácticos de cada uno de los estudiantes. Para el día lunes. Al momento de entregar el examen para que resuelva, la secretaria me entrega todos los prácticos de cada uno de los estudiantes. Son 6 prácticos. Bien resuelto, todo resuelto correctamente, 10 puntos, ¿no? Ok. Dice, buen día. Sí. El examen dice usted para este lunes que va a pedir 2 horas para el examen. Sí, 2 horas, de 7 a 9.
Lo que pasa es que yo tengo otra materia, 8:30, digamos, yo paso con usted lunes, miércoles y viernes, y también paso lunes y miércoles con la misma licenciada. 8:30 comienza mi examen igual oral. Eso estaba. Entonces quiere decir que usted tiene que terminar rápido su examen, pues, ¿no? Y el sábado, le dicen, ¿cuál sábado sería? ¿Este o el otro? Este sábado. Pónganse de acuerdo ustedes, todavía estamos, hoy día es miércoles, pónganse, si se ponen de acuerdo ustedes, este sábado daríamos de 8 a 10, digamos, ¿no? Y ¿será que no hay opción para el otro sábado, le dicen? Si se puede, no digo, pregunto, no sé los compañeros. Por mí no hay problema, pero ustedes pónganse de acuerdo. Yo les estoy diciendo, las opciones son dar sábado o el lunes. Ahora ustedes definen, ustedes pónganse de acuerdo, un horario donde no se perjudiquen. Sábado, ya listo, gracias. Ok, ya pónganse de acuerdo. Yo no les estoy imponiendo tal fecha, posiblemente sean esos días de exámenes, pero pónganse de acuerdo. Bien, entonces quedamos ahí, jóvenes. El viernes nos conectamos para hablar de los índices de precios al consumidor. Ok, jóvenes, un gusto, un placer. Continuamos entonces, ¿no? Hasta luego, Lisa. Chao, chao.